Buenas noches, hoy nos encontramos con el compañero Omar Romero Díaz, afiliado a SUTIMAS, Sindicato de la Industria de los Materiales para Construcción. Compañero Omar, ¿qué lo llevó, qué lo condujo a aspirar al Comité Ejecutivo de la CUT Nacional? Indudablemente uno de los principios que me conlleva a que yo participe y haga parte del Comité Ejecutivo Nacional es por la defensa de los derechos de los trabajadores, por la defensa de la convención colectiva, por la defensa de un salario digno para el pueblo colombiano en este caso. E igualmente para que el gobierno colombiano, a través de las reformas que pretende hacer por parte de ese gobierno, no entren a perjudicar al pueblo colombiano como se ha venido haciendo por parte de ese modelo estructural que se ha implementado por este gobierno neoliberal que ha conllevado a quitarle los derechos a los colombianos. Compañero Omar, conocemos que usted, un obrero del sector de la industria de la construcción, más exactamente de una planta cementera, ¿qué mensaje le puede dar usted a los trabajadores en temas de salud en el trabajo y cuál sería su plan de trabajo para mejorar esas condiciones laborales de los trabajadores? Lo que pretendemos recomendar a todos los trabajadores colombianos es que primero hagamos énfasis en la parte de la salud ocupacional y defendamos a través de las normas nacionales e internacionales la parte de lo que tiene que ver con la salud ocupacional, porque muchas empresas a nivel de Colombia desconocen esos compromisos nacionales e internacionales que tienen que ver con lo más preciado que es la vida misma en la parte de la salud del trabajo, porque nosotros somos trabajadores, somos los que producimos las riquezas de los empresarios y como producimos las riquezas de los empresarios necesitamos que nos respeten, que de verdad nos miren como seres humanos y que no nos miren como mercancía, como suele suceder en este modelo que se ha venido implementando por parte del gobierno y los empresarios y las multinacionales. Vamos a luchar de verdad por una salud integral, una salud que conlleve a mejorar las condiciones de los trabajadores en Colombia. ¿Qué mensaje que invite a los trabajadores del sector de la construcción y de las demás organizaciones sindicales en Colombia para que lo apoyen usted el día 7 de junio del 2013? Indudablemente lo que queremos es que el gobierno colombiano, a través de sus políticas que se van implementando, trate de respetar, o nos busquemos respetar los derechos de los trabajadores en ese caso. O sea, en este momento no tenemos un estatuto del trabajo que verdaderamente conlleve a que los trabajadores puedan beneficiarse de las mismas utilidades de los empresarios en ese caso. Hoy en día el modelo implementado por parte del gobierno ha conllevado que efectivamente los trabajadores no tengan las garantías necesarias para poder subsistir. En esa misma medida nosotros buscamos que el gobierno, a través de su política, trate de que los trabajadores podamos nosotros mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo. Vamos a buscar a través de la política de implementación, de lucha de todos los trabajadores unidos a nivel nacional, de que el gobierno haga un estatuto del trabajo que conlleve a que las garantías de los trabajadores, tanto de todos los trabajadores que están en el momento empleados en Colombia, como los trabajadores que ganan el salario mínimo, puedan mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. O sea, porque es que el salario que se paga en este país es una irrisoria, un salario muy irrisorio con respecto a la canasta familiar. Hoy tenemos una canasta familiar que vale más de 1.100.000 pesos y hoy el salario alcanza solamente a 589.700 pesos, no alcanza absolutamente para nada. De modo que vamos a luchar constantemente con todos los trabajadores, conjuntamente con todos los trabajadores, a que el gobierno colombiano mire las necesidades del pueblo colombiano, no solamente de los trabajadores sindicalizados. Vamos a buscar a través de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que es la máxima organización donde agrupa a la mayoría de los trabajadores, a que de verdad busquemos una política coherente, una política nacional que conlleva que más de 9 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo tengan un salario mejor para su subsistencia misma y para poder mejorar las condiciones que necesitamos aquí en este punto. Omar, a los trabajadores, a los obreros de Colombia, explíquele su eslogan por el rescate de una CUT clasista. ¿A qué se refiere ese tema? Nosotros venimos diciendo que la CUT no puede seguir ser una CUT dependiente de un modelo neoliberal que se viene implementando en este país.
una CUT que solamente busca defender las directrices del Fondo Monetario o de la Banca Mundial en ese caso. Nosotros queremos decir que tenemos una CUT que sea una CUT autónoma e independiente, una CUT que de verdad sea clasista, que defienda los intereses del pueblo colombiano, que defienda los intereses de los trabajadores, que tenga una política coherente con las necesidades del pueblo, no una política amañada y acomodada a las políticas del modelo neoliberal, como viene sucediendo en este momento. Nosotros lo que queremos es un cambio real en nuestro país, pero un cambio que de verdad que sientan los trabajadores en este país, porque muchos colombianos no sentimos eso. Hoy podemos decir que este país, la desigualdad es impresionante. Hoy se puede decir que a nivel de las estadísticas que ha establecido la ONU mismo o organizaciones internacionales, es el tercer país más desigual del mundo, y no podemos seguir así de esa forma. Si nosotros queremos paz en este país, debemos de verdad buscar y rescatar los derechos de los trabajadores y del pueblo colombiano para sus necesidades y mejorar esas condiciones, porque hoy no se ven. Hoy en la práctica se dice una cosa por parte de los medios de comunicación, pero otra cosa es la que estamos viviendo en carne propia los trabajadores aquí en Colombia. Por eso estamos diciendo, vamos a rescatar la CUT, sobre que sea una CUT autónoma, independiente, que conlleve a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, pero con claridad y transparencia, para que el pueblo colombiano tenga una representatividad. Por eso vamos a buscar indudablemente, a través del nuevo Estatuto del Trabajo que estamos persiguiendo, a que no solamente sea ese Estatuto del Trabajo, sino que presentemos un pliego de carácter nacional con todas las organizaciones sociales en la parte de lo que tiene que ver con el salario mínimo, para que de verdad el gobierno responda por esas necesidades mismas, porque es que este es un país muy rico aquí en Colombia, es un país tan rico que las multinacionales lo que hacen es mirar solamente y buscar aprovecharse de todos estos recursos que tenemos los colombianos en este país, y desde esa forma y de esa óptica es que estamos mirando nosotros, de que tenemos que vender nuestro país, nuestra patria, nuestra Colombia. Es un país muy hermoso y muy lindo, pero si no nos defendemos nosotros ahora, ¿qué será el futuro de nuestros hijos y qué será el futuro de nuestros nietos en ese caso? Pues desde ya estamos diciéndole a los colombianos, vamos a unirnos, vamos a unificarnos, vamos a buscar integrarnos a través de las formas sociales que hay en este momento en vanguardia a nivel nacional, como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Minga Indígena, la MANE, que buscan cambios estructurales en este país para buscar mejorar esas condiciones que de verdad benefician al pueblo colombiano. Si nosotros nos proponemos, los sindicatos como organizaciones que estamos más o menos estructuradas políticamente y económicamente, no vamos a lograr unas alianzas estratégicas si no nos ponemos voluntad política, y vamos a hacerlo. Por eso queremos invitar a todas las organizaciones sociales, a todas las organizaciones sindicales, a que busquemos el camino de la integralidad, de la unidad y del fortalecimiento para buscar los cambios reales estructurales en nuestro país, porque no podemos seguir que se sigan robando nuestro país las multinacionales y la gran oligarquía en este país. Desde ya invito nuevamente a todos los trabajadores a que creamos conciencia, que miremos, que analicemos, que pensemos que si bien es cierto, vienen las elecciones para el mes de junio por parte de la CUT, pero también vienen las elecciones para el otro año, busquemos coger candidatos que conlleven de verdad a defender al pueblo que está padeciendo las necesidades que necesita. Pero si nosotros vamos a vendernos por un mercado, vamos a vendernos por un bulto de cemento, seguramente vamos a seguir como está pasando en este país. Hoy en día los grandes gamonales, la gran oligarquía, el Partido Conservador, el Partido Liberal, que viene haciéndole daño constantemente por mucho tiempo a este país, no podemos seguir con esa estigmatización de esas organizaciones que solamente lo que buscan es beneficiarse propiamente ellos, pero no miran las necesidades del pueblo colombiano. Hoy tenemos muchos cambios, hoy lastimosamente hay que decirlo, hay un proceso de paz en nuestro país, pero ese proceso de paz no se va a conseguir, y seguramente mucha gente está pensando que con el proceso de paz que se está dando en La Habana, Cuba, se van a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población colombiana. Eso no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque el cambio lo tenemos que hacer nosotros, los que estamos acá, sufriendo en carne propia la misma necesidad. El gobierno, por un lado, está haciendo reformas de carácter laboral, de carácter pensional, de carácter tributario,
Eso está conllevando a apretar más al pueblo colombiano. El salario mínimo cada día lo merma más. No hay una política coherente con las necesidades del pueblo colombiano. De modo que si nosotros no hacemos algo para poder fortalecernos nosotros como comunidad, como factores sociales en este país, va a ser muy difícil que tengamos cambios estructurales. Por eso la paz que está estableciendo en La Habana, Cuba, solamente es un principio de un proceso que se va a llevar a cabo, pero que eso necesita que la comunidad misma, la comunidad social, la comunidad civil se meta en este proceso para buscar cambios estructurales. De lo contrario va a ser muy difícil. Si nosotros nos ponemos a tono con la realidad misma, seguramente van a haber unos acuerdos, pero esos acuerdos van a quedar ahí plasmados simple y llanamente para una situación particular, pero para el pueblo en general, el pueblo colombiano no va a buscar, no se van a ver los cambios que necesitamos, porque el gobierno lo ha dicho y la gente tiene que entender. Los medios de comunicación no le dicen a la población colombiana, solamente los medios de comunicación manifiestan y plantean de que simplemente el modelo económico no se va a cambiar. Aquí necesitamos cambios estructurales. Hay un sentimiento grande a nivel latinoamericano, inclusive miremos el caso del proceso de Venezuela, el caso de Bolivia, el caso de Uruguay, el caso mismo de Brasil. Toda esta serie de casos de cambios que han dado estructuralmente los necesitamos aquí, y más tarde que nunca se va a dar la situación misma, pero tenemos que tener un compromiso y una voluntad de todos los trabajadores y de la población de entender de que no podemos seguir tragando entero con toda la política que nos ha implementado el gobierno a través de los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación no dicen la verdad, por eso hay que buscar alternativas para que nosotros podamos seguir defendiendo nuestros derechos y seguir difundiendo que lo que queremos es un cambio estructural e integral en la política económica, en la política, lo que tiene que ver en la parte de salud, en la parte de educación, en la parte del trabajo mismo y en la parte de los derechos, porque hoy tenemos una constitución, pero una constitución que si bien es cierto dice participativa, pero no es decisoria, y hoy estamos diciendo que necesitamos una constitución que sea participativa y decisoria con el pueblo colombiano, que nosotros podamos mismos tomar las determinaciones en ese caso y podamos orientar toda la política económica, social, de educación, de salud con el pueblo colombiano y construir una patria nueva para que podamos tener un mejor futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Por eso estamos invitando a todo el pueblo colombiano a que luchemos conjuntamente, no solamente en las elecciones del 7 de junio, sino en las elecciones que vienen para el otro año, que se van a elegir para el Congreso y para el Senado, y se va a elegir presidente. Miremos la situación para que pensemos, que no nos dejemos convencer nuevamente con esa política de acomodamiento de información de los medios, en el cual nos venden una imagen, pero en la realidad es otra de la que vivimos en nuestro país. Vamos a defender nuestro país, vamos a defender nuestra patria, vamos a defender nuestros derechos, vamos a defender al pueblo colombiano de las multinacionales que cada día quieren enriquecerse con nuestras riquezas de nuestro país en ese caso. Omar, ¿cuál es el número de la plancha para la CUP? La plancha para la CUP, estamos invitando a todos los colombianos a que voten para la CUP a nivel nacional por el número 72 a nivel nacional. Y por el caso del Valle, ahí está el 111 con el compañero Juan Camacho. Para el caso de Cartagena, con el compañero Manuel Fernández, con el 111 también, el 111 con el compañero Manuel Fernández, el caso del compañero también Yervin Ramírez para el 106 con el caso del Valle del Cauca, el caso del compañero Carmelo Mendivil con el 106 también, en el caso de Sucre, igualmente el compañero Rodolfo Ballestero, que también está para la CUP de Sogamoso, y el compañero Daniel Mogollón. También invitamos a la comunidad para que salga a votar masivamente ese día por todos estos compañeros que tienen un ideal muy claro y tienen unas perspectivas claras. Es defender los derechos del pueblo colombiano, es defender los derechos de los trabajadores, es defender una convención colectiva, es defender un salario digno, es defender un estatuto del trabajo, es defender la salud, la educación. Omar, gracias por haberte dirigido a los trabajadores colombianos. Nosotros como medio de comunicación invitamos a los trabajadores que te apoyen en esa iniciativa, en ese proyecto, y te deseamos la mejor de la suerte. Gracias.
Gracias de verdad y invitar nuevamente, no me caen, invitar nuevamente al pueblo colombiano, a los trabajadores en especial, a que voten por los trabajadores, a que no voten por esa oligarquía, por ese acomodamiento que hay en el sector mismo de los trabajadores, que hay sectores que solamente buscan acomodarse y personalmente buscan beneficios. Nosotros aquí estamos buscando es beneficios colectivos para todos, para los trabajadores en sí y para todo el pueblo colombiano, y vamos a luchar para que de verdad el gobierno, a través de esa política nefasta que ha venido implementando, se reverse a través de la manifestación que podamos hacer nosotros, porque hay que decirlo, hay que invitar al pueblo colombiano. No solamente basta en que digamos esto, sino invitarlo a que salgamos masivamente a las calles cuando nosotros direccionemos problemas sociales que sienta el pueblo colombiano en este país. Gracias, Omar. Gracias.